Esta es la cadena Son Live. Bienvenidos a Inside en este día, soy John Rosenstern, muy feliz de estar con ustedes y espero estar con ustedes los próximos momentos, muy felices, y quiero recordarles que la razón por la cual Josh no está aquí, está en el Carolina del Sur, él estará ministrando ya todo el fin de semana y tuve una oportunidad de escuchar una entrevista que dio en la televisión de Carolina del Sur y estaba compartiendo las buenas nuevas de lo que el Señor está haciendo aquí mismo a través de la cadena SBN, así que si están en Carolina del Sur, en aquella área, vengan. Y bueno, estoy tratando de pensar de la ciudad en la cual se encuentra. Quiero que vayan ustedes y lo visiten en Spartansburg, Carolina del Sur, en Truth Chapel, Carolina del Sur, Spartansburg. Lo pueden ver en pantalla y hay un número telefónico para más información. Así que los servicios son hoy hasta el sábado a las 7 p.m., el domingo a las 10 a.m. a las 6 p.m. Están tratando con los jóvenes, pero son los jóvenes de todas las edades. Así que si se encuentran en esta área mayor de Spartansburg, vayan y visiten a esta capilla, Truth Chapel, y compartan la palabra de Dios, o vayan a recibir más bien de la palabra de Dios y compartan con otros y tengan un tiempo de comunión con otros hermanos. Saliendo del aire ayer, estaba comenzando un poco a hablar acerca del problema de la migración y yo presenté la idea de cómo es que todo esto comenzó con respecto a esta entrada de niños pequeños por la frontera. Y por supuesto vienen no solamente de México, vienen atravesando México, pero eso es lo que hace esto un poco más difícil, porque está un soldado que da una vuelta equivocada a México, se encuentra a sí mismo en la cárcel y no podemos rescatarlo ni sacarlo de ahí, aún a través de la diplomacia y otros medios. Y aún así hay miles, no solamente miles, pero decenas de miles de niños pequeños y jóvenes ilegalmente cruzando la frontera de México a Estados Unidos. Varias cosas vienen a la mente. Tal vez hay un significante número de ignorancia o de corrupción que está permitiendo esto. Y en segundo lugar, ¿será que los Estados Unidos estaban listos para eso? ¿O tal vez fue planeado? Estas son las preguntas que muchos están haciendo. Y ahora que estos niños están aquí, bueno, los esfuerzos humanitarios es de que no los podemos enviar de regreso. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos niños y qué tantos más vamos a esperar que vengan? Es porque el presidente hizo el comentario no hace mucho tiempo, y otros como él también de su administración, de que han dicho básicamente vamos a dar amnistía a los ilegales. Así que muchos, para escaparse del sufrimiento de donde ellos viven, ya sea Honduras u otros lugares, Guatemala, donde hay dificultades, y no estamos minimizando nada de eso, pero ¿será que todos están tratando de venirse para los Estados Unidos? Esas cosas son de preocupación, porque la inmigración ilegal es exactamente eso, es ilegal. Está creando un problema, está creando una división en nuestra nación en cuanto a lo que debemos de hacer. Ahora, ¿cuál es el código moral? Porque bíblicamente la gente va a tomar dos perspectivas bíblicas, más en particular uno que tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo. Y sí, hay cosas que podemos hacer, pero es el aceptar a todos estos ilegales y no detener el fluir de ellos. Ahora, ¿cuál de los dos es más importante? Mejor les hago esta pregunta. Pero en el Antiguo Testamento, donde vemos el término de alienígena, el Señor les daba la bienvenida a estos extranjeros, a Israel, a la gente de Israel, al pueblo escogido, por una razón, pero también tenía ciertos requisitos para ellos. Ellos no traían a sus culturas paganas, no traían a su estilo de vida pagano, ellos no cambiaban el punto de vista de Israel y les llamaban intolerantes cuando no los aceptaban o aceptaban ciertas prácticas. Dios demandaba que los extranjeros practicaran y se sometieran a los caminos de Dios. Nosotros hacemos lo opuesto en esa nación por alguna razón. Nosotros invitamos a todas las diferentes culturas del mundo y después los promovemos llamándoles minorías y permitimos que sus derechos supercedan excedan los derechos de los ciudadanos de esta nación. Está al revés esto. Cuando uno deja la palabra de Dios, básicamente invita a la locura. Uno no va a poder vivir apropiadamente ni correctamente, y en vez de bendecir a esta nación, que en cambio bendecería a esa persona y serían más como el fundamento de lo que los principios de América verdaderamente son, judeocristianos,
En vez de eso se pervierte, corrompen y tuercen a los que están viviendo bien y están tratando a su mejor de ser lo mejor. Veamos este problema de migración, porque en enero de este mismo año, los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, dice o cuenta una historia muy diferente de lo que estamos escuchando en la televisión. De acuerdo a al sitio de internet del gobierno, conforme a esta situación, ellos estaban pidiendo oportunidad para este tipo de jóvenes que necesitaban escolta. Esto fue en enero. Ellos sabían o habían planeado o estaban al tanto de que una cantidad de niños iban a venir a los Estados Unidos y el gobierno promovió buscando escoltas para ayudar en la redistribución de estos niños a través de la nación. Esto fue en anticipación de que, bueno, han sido ya 65,000 niños los que han entrado y sigue subiendo la suma total que vienen sin padres o guardianes. Tal vez sigan ellos más adelante, pero y está sirviendo esta organización de un representante que comparta la filosofía de todos estos niños que no vienen acompañados con dignidad y respeto. Y están diciendo en su tipo de promoción que este contacto debe de traer algún tipo de supervisión, administración y de fuerza obrera para poder traer el tipo de servicios necesarios para estos niños y que se les provea servicios médicos y también servicios alimenticios y económicos. Este tipo de personas tienen que ser responsables para poder cuidar de los niños desde la infancia hasta la edad de los 17. La última parte, 7 días a la semana, 365 días a la semana. En otras palabras, esto no va a ser una cosa de una vez, sino que va a continuar sucediendo. Aproximadamente habrá 65,000 de estos niños o jóvenes que van a entrar. 25% son transportados por tierra, 25% están siendo llevados por vuelo y otros comercialmente. Los servicios deben de incluir, pero no están limitados a transferir físicamente la custodia de estos niños del Departamento de los Servicios Humanos o para pagar a los servicios, sea vía aire o vía tierra, ya sea comercial o privado, y ese tipo de comida para los jóvenes, generando transporte o documento de transporte, manteniendo el almacén lleno para que se les pueda dar los servicios y la lista continúa con las necesidades. Así que la evidencia de este evento es obvio para los que ya están reconociendo de que esto no fue algo que sucedió de la nada o por accidente, fue planeado. ¿Quién fue el que lo planeó? Es la pregunta. Bueno, la única explicación posible dada con respecto a esta revelación es de que el gobierno sabía acerca de esta entrada, por lo menos desde enero, desde este año, y que quería que sucediera. Estamos viendo el cambio de esta nación al llenarla con jóvenes que pueden ser condicionados y enseñados a lo que la nueva América quiere. ¿Será ese el nuevo paradigma que la iglesia ya ha estado atravesando? Ahora que se está llevando a cabo para poder manipular, sí, me escucharon bien, manipular la mente de nuestros jóvenes en preparación para el futuro y en la votación del futuro, para la siguiente fuerza obrera de América, para el futuro de jóvenes preparados para un gobierno, para el gobierno del gobierno. Yo creo que eso huele mal, que no. Pero así como se acuerdan, no hace mucho tiempo el presidente que fue a México fue a explicarle a los mexicanos que los disponibles beneficios a través de nuestro sistema de ayuda en América. Estamos viendo cómo nuestra nación crece, viendo a estos jóvenes creciendo. Y en muchos casos son puestos, de acuerdo a esta organización, con otros padres ilegales. Así que en vez de traerlos y ponerlos con personas que tal vez estén en el sistema de cuidado, algunos ya están siendo llevados a otros extranjeros ilegales o inmigrantes ilegales. ¿Qué es lo que estamos tratando de crear en América? ¿Es esta la desestabilización de América? Creo que sí. Por eso que creyentes necesitamos orar, porque el Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, dijo la semana pasada que los miles de los jóvenes que no son acompañados, que han estado cruzando por la frontera de México hasta acá, están siendo puestos con otros padres que son ilegales.
Y quiero yo darle los hechos, no solamente lo digo por decirlo, pero están haciéndolo ellos y está hecho por diseño. ¿Cuántos de estos niños, por cierto, que están entrando y muchos de ellos son ilegales, por supuesto, están entrando por su deportación aquí? Y realmente están encontrando muy pocos, pero el gobierno no nos dice ese lado de la historia. Creo que se perdió con los otros correos electrónicos. Quiero regresar al Medio Oriente. Estoy muy preocupado y para todos ustedes que están viendo los eventos transcurrir, esto no es un problema geopolítico, esto no es una solución política que podemos dar o encontrar para poder traer una solución entre los chiitas y los sunitas. Esto se retracta 1400 años atrás. Jamás se ha detenido y no se va a detener en cuanto al Islam. Hay una pelea por el califato, el liderazgo. ¿Quién debe de guiar los descendientes directos de Mahoma o los sunitas? La vida de Mahoma y el consenso de aquellos que votaron quién debe de ser el que reina. La realidad es esta. Hay muchos dictadores que se levantan e imponen su interpretación del Islam con la gente. Y muchas veces, como les he dicho muchas veces, los musulmanes mismos son la víctima más grande del Islam, basado en las diferentes interpretaciones de líderes en diferentes tiempos. Bajo algún liderazgo les va mejor, bajo otros no. Pero lo más importante es, si los Estados Unidos están tratando de obtener información, están ellos manejando diferentes cantidades de aviones drones para ir y hacer sus investigaciones. Están tratando de examinar esta organización que realmente no está ni considerada ser una operación de Al Qaeda. Ahora voy a explicarles por qué esto es tan importante, porque tal vez hay algún tipo de limitaciones en los presidentes para que estén operando intactos conforme como él controla la situación en Irak. Porque no podemos tener algún tipo de versatilidad en cuanto a cómo podemos cooperar y trabajar con el gobierno iraquí en contra del ISIS. Si fuesen considerados terroristas, pero no han sido considerados aún así. Pero ¿será que este encuentro de la inteligencia americana va a ser una solución? ¿Será que el al-Maliki, el gobierno que es el presidente y el líder de Irak, suficiente en que él es un chiita y en esto no ha sido inclusivo? Al ser más inclusivo de los sunitas, ¿será que esto va a resolver a los 1400 años de guerra que se ha estado llevando a cabo en el mundo islámico? Esas cosas, nuestros líderes en América, y puedo creer que lo mismo para otras naciones del mundo occidental, que no están viendo la situación correctamente, es un problema espiritual. Pero se ha dicho que los militantes sunitas están considerando ellos una entrada a Irak y están ellos amenazando la integridad de la estabilidad de Irak, ganando fuerza alrededor de Bagdad. ISIL tiene más que un centro o un Irak centralizado, pero está solidificando su ganancia y creo que este va a ser una gran amenaza a Bagdad, la silla del Irak. Pero al apoderarse de esta posición central de Irak, han dividido ya a la nación en cuanto a ciertos aspectos. Los militantes están matando y masacrando y tomando territorio. De acuerdo al general Kirby, se están comportando como una fuerza organizada. Así que no solamente están viendo un montón de radicales que están desembarcando, tratando de trabajar y cooperar, están viendo un esfuerzo organizado. Esta gente está entrenada. ¿Qué tantos de estos fueron parte del entrenamiento que América les dio a la seguridad, a las fuerzas seguras de Irak? ¿Qué tantos participan y les están dando la información que nosotros les dimos para traerlos a sus líderes? Es una respuesta que no conozco y no sé si se puede responder ahora mismo. Pero mi sospecha sería que, como lo es con otros, de que esto tiene algo que ver. Están recibiendo a equipo americano, se están apoderando y reciben finanzas. El oro ha sido robado, están ganando a través de sus operaciones ilegales del ISO y de otros dinero y están ganando aceptación en el mundo porque están patrocinando la causa islámica. Eso es importante entender porque van a influenciar a otros operativos para venir y que se les unan a ellos. El avance de ISIL controla la amenaza de la
base más grande del oeste de Bagdad. También esos reportes son lo que lo declaran. A una contingencia pequeña de Irak ha llegado para poder extraer información para un ataque aéreo y poder establecer un control en Bagdad, de acuerdo al general Kirby. Hay 130 miembros de nuestro personal que están involucrados con esto hasta ahora. Ahora, la vigilancia de Irak está siendo controlada por aviones o vehículos que han sido puestos en acción para poder calcular el tipo de ataques. Pero los agentes de inteligencia no comentarían en las diferentes operaciones u opciones, tales como los ataques aéreos buscados por el primer ministro de Irak, al-Maliki. Es una preocupación del señor al-Maliki también, el oficial también no, y me refiero yo al oficial americano, comentaría si ha obtenido armas que pueden amenazar a este tipo de aviones que van a estar cruzando por ahí. Así que ese es un riesgo y una preocupación. Los Estados Unidos han dicho de que la insurgencia depende, o el fin de la insurgencia depende de que los líderes iraquíes lleven a una organización o a una meta final que vaya a suplir las demandas de todo el pueblo. El general Kirby no entiende de que esto es una guerra religiosa, no es una solución política que podemos considerar. Así que, por lo tanto, 1.300 civiles han sido asesinados y como 1.250 han sido heridos. Y el número de aquellos que han sido asesinados verificado, ha estado llevándose a cabo a través de ejecuciones y asesinatos por la organización ISO. Así que están practicando su propia ley, están ellos siendo jueces en su propio sistema y han enviado consejeros también los Estados Unidos. Hablamos de esto anteriormente, cómo es que 300,000 van a poder ayudarle en un periodo de tiempo tan corto, pero van a ayudar a calcular la fuerza de el ejército iraquí y también están determinando si hasta es posible un ataque aéreo. El reto es encontrar la diferencia entre entre los civiles y los de la organización terrorista. Se parece mucho, muchas veces no traen uniformes, pero se comportan como otros operativos de la Hamas y otros en el Islam. Utilizan a civiles y usan esa estrategia de Al-Qatar donde utilizan a civiles en ataques de misiles, entonces los misiles van a percibir la retaliación y como resultado el mundo de la opinión pública reta la defensa de aquellos que han sido atacados. Por ejemplo, América tiene bases pequeñas y una embajada muy grande. Si es que el ataque que viene contra, digamos, un ciudadano americano allá y los Estados Unidos reacciona a aquello con un ataque aéreo, el área que inició el ataque por ISO, por ejemplo, se escondería y pondría entre ellos un número de civiles. Los civiles tal vez sepan o no, porque es que aún están ahí, o tal vez ellos hayan lanzado un misil de un área bastante populada. Nosotros respondemos y ahora nuestra respuesta es lo que es juzgado, no la provocación del ataque. Para que nosotros y otras naciones del mundo estamos sufriendo las consecuencias de lo que el Islam ha estado haciendo en otras naciones musulmanes. Algunos se refieren a ellos como radicales contra el oeste, muchos pero a eso está siendo financiado por empresas criminales, extorsión, secuestro, al estar ellos estafando negocios, operan como rufianes y como la mafia. Pero permítame decirle algo. Señor Giuseppe, que supuestamente es el fundador, Giuseppe Mancini, el fundador de la mafia, usó esa estrategia islámica, la idea del dihemi, que usted paga protección a un musulmán para protegerlo de un ataque musulmán. Esa es una manera muy sencilla de ponerlo. Eso es lo que sucedió con la mafia. Ellos entran, dicen, denos 10% de las ganancias de su tienda y al hacer esto nosotros vamos a protegerlos. Protegerlos de nosotros mismos es lo que estamos diciendo. Así que digamos, o hablemos de otra cosa que es un poco triste y gracioso al mismo tiempo. Estamos viendo cómo la hacienda pública delante de los Estados Unidos y por lo se están avergonzando a sí mismos, comprobando de que sí hay una conspiración. La pérdida de correos, no solamente con Lois Lerner, pero con otros en la hacienda pública, pero serán los únicos que están en este tipo de organizaciones gubernamentales perdiendo correos. No,
La EPA se encuentra en la misma situación. El Departamento de Hacienda Pública no solamente es la única agencia que trata con ellos, la Agencia de Ambiente y de Protección de McCarthy ayer citó entre una reunión que se llevó a cabo. La casa tiene la oportunidad de supervisar, así que ellos requieren cierta información para que se les dé y que ellos puedan hacer su trabajo y ellos representan al pueblo americano. O se puede hacer cuando las cosas pasan. Por ejemplo, el representante Mark Meadows, republicano de Carolina del Norte, le preguntó y le pidió a McCarthy acerca de un disco duro que se había perdido y ella respondió, tenemos problemas al adquirir los datos, la información. Ahora, esta sesión se llevó a cabo por ese tipo de mal comportamiento en el trabajo y también por el esfuerzo del comité. Aisa dijo, usted no está en acuerdo con este tipo de orden ejecutiva y yo tengo que ponerlos una sanción. Estamos viendo que todo esto se está llevando a cabo y se está desarrollando no solamente con una organización en el gobierno, pero ahora con una segunda. Es conveniente perder registros o archivos cuando no se necesitan, pero hay leyes que tienen estas organizaciones de tener esos archivos y de mantenerlos por un cierto tiempo. Y ese periodo de tiempo creo yo que es indefinidamente. Así que puede ser evaluado de esta manera y puede ser calculado. Estoy viendo otra cosa que el gobierno necesariamente no nos está diciendo. Yo sé que esto no impresiona a algunos de ustedes, pero algunas veces escuchamos cosas y queremos aceptarlo porque queremos nosotros creer que las cosas están haciendo mejor. Pero encontramos que de la manera como el gobierno reporta en la economía americana, ¿será que se está mejorando la economía? Han estado tratando de decirnos con esperanza de que está mejorando, pero la realidad triste es que el gobierno necesariamente no nos está diciendo la verdad acerca de qué tan pobre la economía está en realidad. La idea de que el mercado está creciendo tal vez sea la distracción a la gente a pensar porque la economía está mejorando. ¿Es o será solamente porque la cooperación del Banco Central y del Banco de Reserva Federal con el gobierno es, ¿cómo les puedo decir? Manteniendo los intereses artificialmente bajos que están permitiendo el fluir del dinero que sea desenfrenado, permitiendo que las acciones suban. Por eso mucha gente cree que estamos viendo un buen mercado, no porque la economía está mejorando. De hecho, la economía de América se redujo un 2%, 2.9% en el primer cuarto. Un retrato mucho más alarmante retratado por el gobierno que fue dado por otras investigaciones. Otros reportes dicen que es 3 veces más bajo que el mes pasado, el estimado de 1% de reducción, que también eso había sido el mes anterior a eso. Así que estamos viendo cómo los negocios se detienen en invertir, estamos viendo también cómo los negocios detienen su contrato, lo cual está reduciendo y está subiendo las acciones y los bonos del futuro. Algunos dicen de que esto es lo que les hace falta de la economía y no hay mucho tiempo por falta de la confianza en esa administración y en su líder de crear inversiones grandes a los Estados Unidos o para los Estados Unidos. Pero también hay una desesperación de la medida que está siendo considerada para usar la inflación. El primer cuarto del GDP fue revisado y estuvo inactivo ayer, reflejando una activación del gasto. Están culpando al clima, pero el clima fue algo a corto plazo que realmente no afectó a la economía tanto. La Casa Blanca, por supuesto, hace 2 meses estaba diciendo de que el cuidado médico de Obama estaba ayudando a la economía y ahora estamos viendo el peor reporte económico desde la recesión en el 2009. El gasto del consumidor que es como 2/3 de la actividad económica incrementó al 1% y las exportaciones al 8.9%. Las exportaciones diciendo de que comprando ese tipo de bienes está deteniéndose. La idea de que los cristianos están sufriendo en el mundo sucede, lo que significa que no vamos a tener más empleos disponibles y no vamos a ver a nuestras exportaciones creciendo en estos últimos días. Pero también quiero yo hablar acerca de que muchos están preocupados de que estos números están siendo manipulados. El gobierno nos dice que la inflación está al 8.2%. John Williams, que trae un tipo de sitio de internet llamado shadowstats.com, dice de que si nosotros usamos las medidas originales que medían la inflación cuando fueron presentadas en los 70s, que si nosotros vemos hacia atrás, la inflación podría ser tan alto como entre el 5 y creo yo el 10%.
Usted sabe cuáles son los precios de la tienda, sabe el precio de los bienes, sabe el costo de su bienestar, el costo de su vida, la renta, el pago de la casa y diferentes cosas. Las primas del cuidado médico han subido drásticamente gracias al cuidado médico de Obama. Todas estas cosas han ayudado, pero también nos muestra de que ese apriete se está llevando a cabo. Por eso les pedimos a ustedes que oren y que crean a Dios para que nos ayude primordialmente a sacar la palabra de Dios también. Mucho con qué cubrir o mucho que cubrir mañana, pero quédense en sintonía para el resto de la programación aquí en la cadena SBN. Envíen sus preguntas y comentarios a inside@jsm.org. Inside es una producción de la cadena Sonda.